Hola, ahí sí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Sí, ya, sí, está bien. Voy a continuar entonces. ¿Dónde nos quedamos? Que en realidad ya es una de las últimas partes. Pero antes de que empecemos, les voy a mostrar qué era la escala de actividad global que les había mencionado, para que así ustedes no se me queden con las dudas. Mira, acá precisamente pueden evidenciar, ¿no es cierto? Esta es la actividad, la escala de actividad global. En esta escala de actividad global se considera tanto lo que es la parte psicológica, social y laboral como un componente ya que hace individual al paciente que se lo va a entrevistar. Todo esto es una gama de evidenciar donde hay un proceso desde salud hasta la enfermedad, o sea, salud en la puntuación mucho más alta y enfermedad en la puntuación baja. Todo esto, si empiezan acá a poder leer ahí en la pantalla, ven que miren la puntuación 100, o sea, de 91 a 100, tiene una puntuación, tiene unas características que la mayoría de los pacientes debería entrar, que la mayoría de las personas, perdón, que estamos dentro de lo normal, deberíamos tener una actividad satisfactoria, una amplia gama de actividades. La persona evaluada nunca parece ser superada por los problemas normales y cotidianos de la vida. Y además de esto, que puede tener, no puede estar con síntomas, o sea, está asintomática de cualquier enfermedad o trastorno mental. Entonces estamos hablando que es lo que todos buscamos, la perfección. Por eso es que se habla ahí de salud. Ya si van ustedes más, cuando empiecen a mirar más tarde toda la escala de actividad global, van a empezar a ver de que toda esa puntuación tiende a disminuir. Por ejemplo, si una persona se encuentra con una puntuación entre 70 y 61, ya hay algunos síntomas leves. Por ejemplo, que incluso acá da ejemplos de esta escala. Y hay un humor, un estado de ánimo depresivo, puede ser que haya un insomnio ligero, alguna dificultad en la actividad social, o sea, puede ser que ya no se relacione como antes, pero de vez en cuando sí lo hace en lo laboral o en lo escolar. Ya, pero ya hay algo que sí está perturbando a la persona, pero que en sí no la ha alejado de todas sus actividades. Entonces ahí sí ponemos esa puntuación, 60, 61 a 70 puntos. Y si ustedes empiezan a ver y aquí a poder observar en la pantalla, ya la puntuación de 10, de 1 a 10, precisamente implica que la persona o el paciente que se está entrevistando tiene un peligro persistente de lesionar gravemente a otras personas. O sea, estamos diciendo de que ese paciente muy probablemente esté con presencia de alucinaciones, de ideas delirantes, cargado tal vez por alteraciones de agitación a nivel de su comportamiento. Entonces, todo eso va a hacer que no controle su agresividad, que no controle lo que piensa y por eso tienda a querer hacer daño a las personas. O si no a él mismo. Puede ser alguien, como ya en el anterior ejemplo les había dicho, un paciente con algún intento suicida. Entonces, puede ser a las personas o él mismo. Entonces, aquí ya hay una incapacidad persistente para mantener la propia higiene personal y el acto suicida es grave. La expectativa que se ve entonces casi siempre es de muerte, de daño. Por eso es que necesita una contención, que esa contención no va a ser seguramente en la casa, sino va a necesitar de una hospitalización en un centro de salud mental. Y ya cuando acá coloca la información inadecuada, porque en realidad no hay quien dé esa información, casi en todos los parámetros estos que ustedes pueden observar, que siempre tienen puntuación de 100 a 91, 90, 81,
Entre esos rangos siempre hay alguien que informa y también que ustedes evidencian. Pero acá en la información inadecuada es que muy probablemente al paciente lo encontraron haciendo, no sé, disturbios en la calle, queriendo golpear a alguien fuera de la realidad, entonces lo llevan a un centro de salud mental y no hay quien nos proporcione, porque era una persona que se encontraba sin familia, sin apoderados, sin nada. Entonces, eso hace que se lo pueda encasillar en una información inadecuada porque no tenemos cómo corroborar datos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes ya saben cuál es la escala de actividad global y ya pueden leer en sus casitas más tarde todo esto. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que vamos a hacer? De acuerdo a lo que ya les había mostrado. Esto habíamos avanzado, los ejes, pero ahora vamos a ponerle un nombrecito a todo eso. Y miren acá. ¿Qué es lo que vamos a ir a poner en el eje 1? Siempre el trastorno mental, el trastorno clínico que tiene el paciente. Entonces aquí vamos a poder observar claramente de que tenemos que ponerle esa nomenclatura. Y esa nomenclatura, miren, viene acá como F32.2, que precisamente esa numeración y ese código es el que nos da el CIE 10, junto con el manual de diagnósticos mentales, que en realidad la puntuación o la numeración que da el manual de diagnósticos mentales es un poquito más larga y son puros números. No he querido ponerlo acá porque no es de uso común, pero sí es complementario, pero ustedes tampoco no necesitan aprender así a cabalidad la nomenclatura que se utiliza en psiquiatría. Esto es más cuando se rellena diagnósticos, cuando se hace algún informe médico legal, cuando hay algo de psiquiatría forense que se debe llenar algún formulario. Entonces, para esos casos sí es muy importante el poder aclarar con toda la terminología y con toda la nomenclatura y la clasificación. Ahora, miren, el primer diagnóstico que les coloco acá, trastorno depresivo mayor, como primer trastorno clínico de ese paciente. Episodio único. Cuando hablábamos de episodio, ya en alguna clase anterior les había hablado episodios que son solamente que en fragmentos se da la enfermedad. Episodio único significa que es la primera vez que le está dando ese trastorno depresivo mayor. Si fuera un episodio recurrente, lo más probable es que ya sea a partir de 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces que haya venido ese trastorno depresivo mayor. Cuando hablamos de trastorno depresivo mayor y ustedes ya lleguen a avanzar en psiquiatría, vamos a ver de que el trastorno depresivo mayor es grave. Entonces no es el paciente que está deprimido por la mañana y por la tarde ya está un poco más contento. No, es un paciente que está deprimido todo el día, todos los días, y aparte de eso hay alteraciones significativas en todo lo que hace todo el tiempo. Sin síntomas psicóticos. ¿Qué significa esto? Que el paciente, ese paciente que está deprimido totalmente, pero que es su primer episodio y que es grave por toda la clínica que se puede evidenciar, también no se encuentra actualmente con los síntomas psicóticos. O sea, no está con alucinaciones y no está con delirios, que eso es muy importante. Con síntomas psicóticos, sí diría ahí, entonces sí tendríamos que especificar de que sí hay alucinaciones y sí hay ideas delirantes. Además de eso, este paciente que está con un trastorno depresivo mayor tiene abuso de alcohol. Miren, esta sigla de F32.2 corresponde al trastorno depresivo mayor, episodio único grave sin síntomas psicóticos. Y abuso de alcohol viene de la sigla F10.1. Todos los F10 en todas las clasificaciones de lo que es la clasificación internacional de las enfermedades, el CIE, vienen con lo que es alcohol, ya sea abuso, si es en punto 1
ya sea si es dependencia, si es tolerancia, si es intoxicación, va cambiando ya en 1, 2, 3, pero siempre con un inicio de F10. Pasamos a lo segundo y vemos el eje 2. En el eje 2 se coloca, como ya les había dicho antes, o el trastorno de personalidad por dependencia o frecuentemente en uso de negación que puede ir de la mano con el trastorno de personalidad de dependencia. O muy probablemente vaya ahí también algún tipo de alteración como algún trastorno de discapacidad intelectual. Entonces, cualquiera de los dos. Aquí estoy poniendo como ejemplo que ese paciente tiene además un trastorno de personalidad por dependencia. O sea que seguramente es muy dependiente de la familia y otras cosas. En el eje 3, ese paciente no tiene ninguna enfermedad médica. Goza de salud física bien estable. En el eje 4, amenaza pérdida de empleo. Entonces puede ser que por haber estado toda esa semana con este trastorno, o esas 2 semanas, grave, con este episodio único de ese y el abuso del alcohol, entonces no haya ido a trabajar y esté por perder su empleo. En el eje 5, el ejemplo en la escala de evaluación de actividad global está en un 35 puntos, o sea, lo actual. En el momento que se hace la entrevista se encuentra con 35 puntos, que ahorita vamos a ir a revisar qué es 35 puntos. Entonces, como ustedes pueden ver, miren, seguimos acá en la escala del... Y 35 puntos está entre 40 y 31. ¿Qué decía acá? Que hay una alteración de la verificación de la realidad o de la comunicación, que puede a veces ser medio ilógico, oscuro, irrelevante, pero hay una alteración en varias áreas. Miren, como ya les decía, el trabajo. Evidentemente ese paciente ya no estaba yendo a su trabajo. Si se desenvolvía en la escuela, relaciones familiares, juicio, pensamiento, estado de ánimo, ¿ven? Y él estaba con un trastorno depresivo mayor. Entonces, puede ser, si hay un ejemplo, una persona adulta depresiva evita sus amistades, abandona la familia, es incapaz de trabajar. Entonces, puede ser que en algún momento golpea frecuentemente a personas que son más pequeños que él, desafía en la casa y deja de hacer las actividades, y deja de hacer las actividades que normalmente las hacía. Entonces, todo va correlacionado a eso. Por eso es que les decía, ustedes desean, y volvemos a reforzar este punto, me avisan. ¿O quedó claro? Jóvenes y señoritas. Está bien, sí, doctora. Sí, ¿no? ¿Me han entendido? Sí, sí, sí. Ya, muy bien. Seguimos. Ahora, ¿cuál es el formato no axial? ¿Por qué es que yo hablaba acá de un sistema de clasificación multiaxial? Porque ustedes ven acá, reúne todas las características que se deben evaluar a una persona. Todo. Estamos hablando desde lo social, lo médico y lo psicológico o psiquiátrico. Pero acá no es axial, porque simplemente ve la parte del trastorno mental y la personalidad del paciente. No ve la parte social y no ve tampoco la parte de la escala de actividad global. Entonces aquí ustedes pueden evidenciar que solamente como diagnóstico, viendo el mismo ejemplo del otro paciente, podríamos decir de que solamente hay uno, el trastorno depresivo mayor, sin síntomas psicóticos, un episodio grave, único, el abuso de alcohol, que es importante siempre escribirlo, y el trastorno de personalidad por dependencia, uso frecuente de la negación. Entonces estamos viendo que aquí solamente se basa en lo que es el trastorno actual del paciente y no complementa los otros, las otras partes que vienen con trabajo social, con la escala de actividad global, que en realidad es importante siempre tener como antecedentes y documentación. Y bueno, todo eso sería la nomenclatura que nosotros tendríamos que empezar
a utilizar. Pero antes de que terminemos, les voy a mostrar, acá, perdón. Miren, acá se ve de otros pacientes, de otras nomenclaturas, de otros trastornos. Miren. Aquí, por ejemplo, trastornos de tics. Miren, si ven la puntuación, es un F95.2, trastorno de Tourette. Si alguien ha escuchado alguna vez el trastorno de Tourette, donde hay un tic, pero a nivel de la comunicación, y precisamente el paciente emite algunas palabras que a veces siempre vienen con coprolalia, o sea, con algunas palabras bien obscenas, sucias. Entonces ahí vemos esos trastornos del tics. Trastornos de eliminación, que también tienen su puntuación, F98.1, cuando hay un estreñimiento, incontinencia o rebosamiento. Esto se ve en la mayoría de las veces los trastornos de eliminación en los niños, porque es la etapa en donde se debería superar todas esas fases, la fase oral, la fase anal y todas esas fases. Pero así como ustedes ven, miren, trastornos generalizados del desarrollo, el trastorno autista, el trastorno de red, que tienen su puntuación. El trastorno autista, F84.0. El trastorno de red, F84.2, que en realidad autista es en varones, red en mujeres. Asperger, 84.5. Entonces, todos tienen su puntuación. Retraso mental, F70. Trastornos del aprendizaje, vamos a ver, perdón, más adelante. Acá trastornos, acá miren, pueden ver. F1, los trastornos mentales y conductuales, y de acuerdo a eso ya van aumentando. Por ejemplo, la esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes tienen una puntuación de F2, pero esto se va aumentando. F2.1, esquizofrenia paranoide, F2.2, esquizofrenia diferenciada, y así. Cada uno tiene una puntuación. Y eso es todo, queridos alumnos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Doctora, una preguntita, por favor. Sí. Digamos, todos los trastornos que sería comportamental del individuo tendría que ser sí o sí por afectación del lóbulo frontal. No, si estamos hablando de que hay una afectación del lóbulo frontal, hablaríamos de un trastorno de tipo orgánico, que sí entra en una de las clasificaciones de todas estas nomenclaturas que hemos ido viendo. Hay una, no me acuerdo si es F20 y algo, no recuerdo muy bien cuál es la puntuación, porque si ves es un número excesivo, digamos, de nomenclatura, pero entra en trastornos orgánicos, porque estamos hablando de que ya hubo una lesión. A eso te estás refiriendo, ¿no es cierto? Que ya hubo una lesión en el lóbulo frontal. Exactamente. Sí, entonces si hay una lesión, entra dentro de los trastornos psiquiátricos cuando hay clínica psiquiátrica. ¿Qué significa que haya clínica psiquiátrica? Que el paciente tenga síntomas y signos que precisamente acompañen con eso lo que ha padecido. Y cuando hay una afectación a nivel del lóbulo frontal, muy probablemente ese paciente sea desinhibido, sea bien impulsivo, no sea tolerante, en fin, no tenga sistemas de represión, sea bien descontrolado en ciertas áreas comportamentales. Y si es así, y eso está siendo totalmente disfuncional en el lugar donde él se desenvuelve, entonces ya entra en un trastorno de tipo orgánico con una afectación siempre especificando en el lóbulo frontal. Porque sí hay esa clasificación, te comento también, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, porque se ven características así. Pero ya es un trastorno de tipo orgánico. Ya. Gracias, doctora. No, de nada. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Ninguna pregunta más? ¿Se entendió, jóvenes? Porque podemos después hacer algunas prácticas sobre esto, que en realidad siempre se repite lo mismo. ¿No? Sí, Lo ideal lo, es que ustedes lo entendí bien, pero lo que vi, digamos, es harta cosa para memorizar, ¿no? Una preguntita. En realidad les comento que no es tanto para memorizar
las nomenclaturas, porque eso no implica, ya hay un manual que uno incluso lo tiene impreso, que yo lo tengo impreso y que lo manejo, porque en algún momento me piden hacer informes médicos legales, entonces necesito, y no todo lo tengo en la memoria. Hay cosas que se repiten que sí las tengo en la memoria, como son los consumos de sustancias, ¿no? Entonces, como casi siempre me llaman para hacer eso, sé que un F19.1 es consumo más abuso de cocaína. Entonces, F.10 va relacionado a todo alcohol, F.2 siempre esquizofrenia, F.3 siempre trastornos afectivos. Es una cosa que yo me lo he ido aprendiendo, pero es un hecho porque lo he repetido un montón de veces. Pero no es ley que te lo tengas que saber para nada. Lo único que sí, en el momento de poder aplicar, digamos, ¿no? El diagnóstico, ojo, todo esto lo que se hace es un diagnóstico presuntivo. Nunca vamos a llegar a un diagnóstico final si es que no tenemos a un paciente que lo estamos evaluando por un tiempo así bien prolongado en una internación y donde nosotros nos puedan comentar las personas que están cerca de él y nosotros lo veamos también a diario. Entonces, como es un diagnóstico presuntivo, presumimos por la clínica que tiene, lo que nos cuenta la familia y tendemos a agrupar todos esos síntomas y colocar el diagnóstico. Pero no es más. O sea, tampoco no... Esto me preocupaba porque, digamos, claro que uno estudia para la vida, ¿no? Pero una Claro. cosa también se lo preocupa por el examen, ¿no? Digamos, como es la primera vez que nosotros estamos pasando clases con ustedes, digamos, yo particularmente estoy perdido, digamos, en el caso de qué debo estudiar más, digamos, que esto me tengo que grabar, esto no tengo, digamos, me preocupa, ¿no? Ya, miren, de este tema, o sea, no les voy a, jamás voy a empezar a pedir historia porque es totalmente inconcebible, pero sí lo que yo quisiera que ustedes tomen mucho en cuenta y sí se lo aprendan es esta parte. Por ejemplo, ¿qué va en el eje 1? ¿Qué va en el eje 2? ¿Qué se coloca en el eje 3? ¿Qué se coloca en el eje 4? ¿Y qué se coloca en el eje 5? O sea, en el eje 1 siempre va a ir el trastorno clínico, por ejemplo, trastorno depresivo mayor o trastorno por espectro autista, digamos un ejemplo, o trastorno de ansiedad. O sea, así, súper claro. Nada más, estas dos diapositivas, por eso esta y esta, son las que ustedes tienen que en este tiempo aprenderlas para que así, cuando lleguemos a psiquiatría, no haya dificultad en nuevamente volver a recordar lo que ya ahorita les estoy mostrando. Porque eso es básicamente el diagnóstico, no hay más. ¿Ya? Así que no se compliquen mucho con esto porque la nomenclatura, puntuación, fórmulas, nada de eso no tienen por qué saber, porque incluso hay varios psiquiatras que ni se las saben y las copian, entonces no tienen ustedes por qué saber eso. Ya, doctora, gracias, ¿Ya? me quedé más tranquilo. Ya, está muy bien. Tampoco necesitan, ojo, aprenderse la escala de actividad global, porque sí tiene, es simplemente para que ustedes puedan colocar alguna puntuación en algún momento que si es que hacemos una entrevista a algún paciente psiquiátrico, digan, este paciente que sí tiene una ansiedad podría tener una puntuación entre esto y esto. Leyendo, miren, leemos esto y sí entra entre esto y esto. Es como una ayuda a memoria, pero no para aprenderlo. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. De nada. Bueno, creo que nadie más, ¿no? Jóvenes, ¿va a hacer alguna pregunta? Porque ya estamos ahí sobre el tiempo. Doctora, ¿será que puede subir esta diapositiva y la anterior en la plataforma, por favor? ¿O en el grupo? En el grupo se la subo porque en la plataforma estoy teniendo unos problemitas. Pero se la subo al grupo ahorita. ¿Ya? Mejor, doctora, mejor. Yeah. Doctora. ¿Lizzy? Sí, doctora. No, mejor por el grupo de WhatsApp, es más accesible. Sí, yo igual creo que es mejor por ahí. Ahorita lo voy a subir, ni bien termine. Se la subo incluso en la historia clínica y la escala de actividad global. Se las paso. ¿Ya? Ya, doctora. Bueno, un gusto estar con ustedes. Gracias. Cuídense mucho. Por favor. Doctora. Jóvenes, a ver, un ratingo, ¿quién más ingresó? Estuvo Marcos Vinicio, Mona Lisa, Lizzy, Jordania, Giovanna Hinojosa, de Sousa,
Daney Daney. Suárez. ¿Quién más? Yo, Paulo Antônio Franje. Jackson Ramalho. Mariane. Essa era a Mariane também. Mariane. Jadson Ramalho. Jackson. Ya. Y Paulo Antônio Franje. Muchas gracias. Ya, muy bien. Bueno, un gusto. Cuídense. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.